Nacido en la Ciudad de México, nuestro invitado de hoy estudió realización en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Ha destacado como director, guionista, editor y productor de cine y televisión. Su filmografía abarca películas como Tras el Horizonte, Los Confines, Los Vuelcos del Corazón y 200 años después, por mencionar algunas. Se ha desempeñado también como jefe del Departamento de Actividades Cinematográficas de la Dirección General de Difusión del UNAM y como director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en donde ha desarrollado una importante labor docente. Su trayectoria ha sido reconocida con 6 nominaciones al Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y 3 nominaciones a las Diosas de Plata, entre otros reconocimientos. En TAP Especial Directores, tenemos el privilegio de presentarles a Mittel Valdés. Mittel Valdés, un placer que nos acompañes aquí en el Taller de Actores Profesionales. El gusto es para mí, realmente es un honor y estoy muy contento de que me hayan invitado. Naciste aquí en la Ciudad de México. ¿En qué zona de la ciudad viviste y qué recuerdas de tu infancia? Bueno, nací al sur de la ciudad, lo que en aquel entonces era el sur de la ciudad, que era por la colonia Portales, ¿no? Sobre la calzada de Tlalpan, pero siempre he vivido en esa área de la ciudad, ¿no? En los 5 o 6 kilómetros un poco más al sur. Esa ha sido mi área, Coyoacán, San Ángel, la preparatoria número 6 donde estudié, la ciudad universitaria. Ahí estudié un año de arquitectura, después me ingresé al CUEC. ¿Y qué te puedo decir de importancia? ¿Qué recuerdas de tu infancia? No, pues recuerdo bastantes cosas. Ya cuando uno está viejo empiezas a recordar más el pasado lejano que es cierto, el ¿verdad? presente. Sucede eso, sí. Sí, así es. Bueno, relacionado con el cine, que es a lo que venimos a hablar. Exacto. Lo que recuerdo es la primera película que vi. ¿Qué fue cuál? Que me llevaron del jardín de niños, fue El Hombre Lobo, una versión seguramente de los 40, fines de los 40. Y fue una matiné, y lo que más me impresionó, por supuesto, fue la transformación del Hombre Lobo, con todo y que los recursos tecnológicos eran muy limitados, ¿no? Según recuerdo, eran una serie de disolvencias, se iba transformando, pero me llamó mucho la atención, digamos, la magia del cine, la narrativa, y desde luego eso influyó años después, con otras experiencias que tuve, un poco más grande, para decidirme a estudiar finalmente cinematografía. Muchos años después, cuando terminé el bachillerato en la preparatoria 6, tuve la oportunidad de viajar a Cuba. La mitad de mi familia es de origen cubano. Eran los primeros años de la Revolución Cubana. Se empezó a ver muy buen cine en Cuba y entonces, siendo adolescente, todavía vi El Desierto Rojo de Michelangelo Antonioni, y ya fue, digamos... Fue definitivo. Definitivo. Ya fue cuando yo regresé a México y dije, tengo que estudiar cine, y busqué la manera de hacerlo. En 1969, Mittel, ingresaste al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. ¿Cómo fue que decidiste estudiar cine? Yo ingresé a la facultad, en aquel entonces Escuela Nacional de Arquitectura. ¿Por qué arquitectura, Mittel? Estando en la preparatoria, en el plantel de Coyoacán, fui a orientación vocacional a preguntar en dónde podía estudiar cine en México. Era muy raro que alguien estuviera enterado del asunto. Ya se había fundado el CUEC, pero no estaba enterada la orientadora, ¿no? Me dijo, no, pues te tienes que ir a Europa o a Estados Unidos y es un posgrado, de manera que primero tienes que estudiar aquí una licenciatura. Yo con esa idea
ingresé a arquitectura y me puse a leer mucha literatura sobre cine. Leí un libro sobre Fritz Lang, un cineasta alemán, y bueno, pues él había estudiado arquitectura, entonces eso confirmó mi idea de ingresar a arquitectura para tener la licenciatura. Pero y me está gustaba, ligado a la estética cinematográfica. Claro, el espacio. Ya había ahí una intuición de la importancia del espacio para las artes escénicas y las artes visuales. Y al año de arquitectura, ¿qué es lo que sucede? Que entras a la escuela de cine. No terminé el primer año en arquitectura, llevaba excelentes calificaciones. Un día que iba a la casa, salí de la Escuela Nacional, paso por el auditorio Justo Sierra, ahora el famoso Che Guevara desde el 69, y había una función del cineclub de los lunes. Entonces yo entré, vi la película, me percaté que al final se quedaban a platicar, a discutir sobre la misma, y yo me quedé. Y al final les dije, oye, pues yo quiero ser parte de su club. No, somos del CUEC. Ay, pues, ¿qué es el CUEC? El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Todo por culpa de una orientadora vocacional mal informada. Así es. Pero por algo suceden las cosas, cabrón, ¿no? Sí. Llegué a la casa esa misma noche y le dije a mi abuelo, dije, ¿sabes qué? No voy más a arquitectura. A partir de mañana me dedico al cine. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. ¿Y cómo vas a vivir? Pues ya veré, pero con algo que tenga que ver con el cine. Y dicho y hecho, ya fui al CUEC, pregunté, después presenté el examen de admisión y ingresé en 1969. Ingresaste a la escuela en un momento muy importante, políticamente y socialmente hablando, en todo el mundo. Pero hubo un eco muy importante también aquí en nuestro país. ¿Cómo marcó a tu generación la represión y el movimiento estudiantil de 1968? Bueno, pues fue una marca intensa, dolorosa, profunda, indeleble, el movimiento del 68. Sobre todo cuando ingresamos al CUEC, se rumoraba en los pasillos y en los salones que se había filmado El Grito, ¿no? Por supuesto, conocí a Leobardo López, nos hicimos grandes amigos un poco después, y había esta sensación de que había que ocultarse, mantener en secreto cierta información. Los negativos andaban de un lado a otro escondidos porque se temía que la Policía Federal o Gobernación pudieran sustraerlos y quitárselos a la universidad. Al entonces director de la escuela y fundador del CUEC, el maestro Manuel González Casanova, le preocupaba mucho proteger esos materiales. Y bueno, toda mi generación vivía ese, digamos, estado de paranoia, pero al mismo tiempo de efervescencia política y de necesidad de asumir una conciencia social, una responsabilidad. Y por supuesto pensábamos en un cine combativo, muy ideologizado. Posteriormente surgió el cine del tercer mundo. En el CUEC surgieron varios grupos que se dedicaron a hacer cine documental muy politizado. Yo hice algún documental como uno de los primeros ejercicios sobre el movimiento ferrocarrilero. Me interesó irme un poco más para atrás, pero ahí está ya la influencia del movimiento. En principio me interesó mucho la problemática social de México en aquella época, ¿no? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones con respecto a esas experiencias que nos estás platicando? ¿Crees que hay una falta de fuerza y de inspiración y de convicción para con sus respectivos trabajos? ¿O crees que es otra situación en la que estamos viviendo? Sí, no podríamos comparar las actitudes ante una realidad social, económica o política de las distintas generaciones porque viven circunstancias muy distintas. Sería injusto compararlas así de una manera un tanto mecánica, ¿no? Ciertamente, yo creo que de los 80s para acá, por la disolución de la Unión Soviética, ¿no? La liberación de Alemania del Este, ¿no? Del Oeste, perdón. Todo eso como que suscitó un descreimiento
¿no? Y que condujo a una desideologización. Yo lo que percibía en los estudiantes de las generaciones de los 80s en adelante es que no les interesaba eso porque habían visto que era un engaño, ¿no? Claro, alguna ocasión cuando llegó Octavio Paz, terminó su función como embajador o agregado cultural en la India, le preguntaron llegando a México en el aeropuerto, y maestro, ¿qué piensa de todo este cambio en el mundo? Dijo, no, bueno que se dio porque se acaba un totalitarismo. Uh-huh. Ahora conoceremos el verdadero rostro del capitalismo. Entonces, eso ha sido cierto, ¿no? Porque se volcó todo al neoliberalismo, la economía de mercado, con todas las ventajas y también todas las desventajas que ha traído, y que ahora nos empezamos a dar cuenta de que de un extremo nos fuimos a otro. Y entonces las generaciones de estudiantes han estado viviendo esas circunstancias, han estado en medio. Y obviamente la opción era, oye, vengo a estudiar cine, primero que nada, para tratar mis asuntos, para conocerme, para hacer una especie de terapia personal y superarlo. Y eso en principio es el arte, ¿no? El arte como rito que humaniza a quien lo hace. Es muy importante. En ese sentido yo creo que es muy bueno el cambio, porque se recupera ese sentido ritual del arte. Vamos a terminar nuestro primer bloque, pero antes queremos preguntarte algo. Es un cuestionamiento que siempre le hacemos a nuestro invitado, y es, ¿qué consejo le darías a cualquier joven o jovencita que nos esté viendo en este momento y que tenga la intención de convertirse en cineasta? Le diría dos cosas. Primero, que se asegure de una manera práctica y concreta que su verdadera vocación es el cine. Y hay de dónde escoger, porque están las distintas áreas del quehacer cinematográfico. El guión, la realización, la producción, la fotografía, el sonido, el montaje, la dirección de arte. Y entonces hay de dónde escoger, pero que tengan la certeza a dónde van. Porque si es una decisión tomada de a de veras, con conciencia, pues es una decisión de vida. La otra es que ya cuando hayan confirmado esta vocación, entiendan que estudiar cine y hacer cine es como respirar. O sea, ya en adelante tienen que dedicarse de tiempo completo al cine. Inclusive cuando me ha tocado estar en las comisiones de examen de admisión del CUEC, una de las cosas que les pregunto yo a los candidatos a ingresar es, ¿hasta dónde está este compromiso? Y les digo, bueno, porque aquí el compromiso no es de 24 horas, es de 36 horas al día. Muy bien. Y bien, amigos, después de esta breve pausa vamos a continuar aquí en el taller de actores profesionales, especial de directores. Nuestro invitado es Mittel Valdés. Ya estamos de regreso aquí en el taller de actores profesionales, especial de directores. Continuamos conversando con Mittel Valdés. Mittel, en 1984 filmaste Tras el Horizonte. Es un cortometraje basado en un cuento de Juan Rulfo. De alguna manera da inicio un vínculo muy fuerte entre tu trabajo como cineasta y los textos de Juan Rulfo. ¿Qué pasaba con Juan Rulfo? ¿Qué pasaba con su obra? ¿Por qué te inspiró a adaptarlo cinematográficamente hablando? Bueno, mi primer contacto con la literatura de Juan Rulfo fue como estudiante de la preparatoria. Después, siendo estudiante del CUEC, empecé a leer a distintos autores nacionales mexicanos, y uno de los que más me llamó la atención, por supuesto, fue Juan Rulfo, porque la propuesta, la visión que él tiene del medio rural mexicano era 180 grados distante de lo que proponía el cine mexicano sobre esos temas rurales, ¿no? Que era folclorizante, superficial, edénico. O sea, el cine mexicano de la provincia, de temática de la provincia, era para divertirse. Entonces, saturado de canciones, de bailables, pero no trataba los asuntos sociales, individuales inclusive, a fondo. En cambio, lo que a mí me descubre Rulfo es precisamente esta visión cruda, descarnada de la realidad rural. ¿Y le viste posibilidades cinematográficas inmediatamente, Juan?
Absolutamente, aunque varios compañeros míos del CUEC me decían, no, hombre, pero ¿cómo te vas a meter con Rulfo? Es muy conceptual, es muy literario. Le digo, no, la idea es tratar de buscar la manera de transponer su temática y su estilo al cine. Y creo que lo logro, ¿no? Y tú en 1987 diriges tu ópera prima Los Confines, basados en cuentos de Juan Rulfo, Diles que no me maten, y Talpa, y algunos fragmentos también de Pedro Páramo. ¿Cómo fue el proceso de integrar las diferentes historias y personajes en esta única adaptación? La historia de Los Confines en realidad comienza desde que escribo el guión para Tras el Horizonte, porque en principio escribí el guión de un largometraje con 3 cuentos de Rulfo, articulados por fragmentos de un capítulo de Pedro Páramo, que es aquel cuando muere Juan Preciado, el hijo de Pedro Páramo, ¿no? Y entonces empieza a hablar con la madre y los hermanos incestuosos. Y era una propuesta en ese entonces, digamos, un tanto arriesgada, porque desde Tras el Horizonte la idea era la innovación formal, proponer distintas maneras de narrar y de referirme a la realidad mexicana. De alguna forma seguía de lejos el estilo literario de Juan Rulfo. Obviamente el resultado es cinematográfico, pero con absoluto desenfado, por ejemplo, usé la voz en off de varios personajes. Pero desde la articulación de los cuentos ya era una propuesta, digamos, un tanto poco convencional. Novedosa. Novedosa. Y sobre todo considerando lo que nos platicabas, la manera en que se había retratado la vida campirana y rural de México hasta ese entonces, ¿no? Exactamente. Cuenta la leyenda urbana, Mito, que contaste con el apoyo y la supervisión del propio Juan Rulfo en la elaboración del guión. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué significó para ti contar con el apoyo de este gran autor en la realización de la película? Juan Rulfo, en realidad, lo que hizo no fue colaborar conmigo en los guiones, sino que inclusive yo, sin conocerlo y sin haberle pedido autorización, adapté 3 cuentos y estos fragmentos de Pedro Páramo para el largometraje, con la idea de ir en su momento y hablar con él y pedirle su opinión. Él fue muy generoso conmigo. El encuentro fue casual totalmente, porque un día que yo fui al Ágora a comprar un disco, un concierto para piano de Mozart o algo así, estaba yo escuchándolo, ¿no? Porque te dejan escuchar lo que vas a comprar, y alguien atrás de mí dice, qué música tan bella. Entonces, pues yo volteo gratificado porque a alguien le gustara la música que a mí me gustaba, y me lo quedo viendo. Y le digo, oiga, usted se parece a Juan Rulfo. Entonces sale el vendedor y dice, no se parece, es el maestro Juan Rulfo. Yo me quedé pues avergonzado porque dije, bueno, qué barbaridad, ¿no? Ajá. Pero aproveché la ocasión y fue cuando él dije, oiga, yo tengo unos guiones, soy estudiante de la universidad, recién egresado, tengo tal proyecto. Me dio cita en su oficina del Instituto Nacional Indigenista, que es donde él trabajaba. Leyó los guiones y dijo, no, está perfecto. Me gustan porque estás respetando el sentido de mis cuentos, no les estás modificando la esencia. Y él se quejaba amargamente de que el cine industrial comercial sí había traicionado ese sentido. ¿Cuál era ese sentido, Mito? ¿De qué hablaba Juan Rulfo, que se había perdido en la traslación cinematográfica de las otras versiones? En la adaptación que hizo Carlos Velo de Pedro Páramo, la primera versión que se hizo de Pedro Páramo, contrataron actores jóvenes para representar a Pedro Páramo y a Susana San Juan, que fueron Pilar Pellicer y John Gavin, un actor norteamericano. Exacto. Muy guapos los dos. Pero Rulfo me decía, es que mi Pedro Páramo y mi Susana San Juan no son esos. Cuando sucede la novela en tiempo presente, son personajes de 60 años. Y lo bello de esa relación es que es una relación amorosa irrealizada, idealizada, y que cuando Pedro Páramo, John Gavin, tiene a Susana San Juan junto después de tantos años de esperar, ella está loca. Entonces, la dimensión trágica entre la novela y la película es abismal, con todo, y que la película del maestro Carlos Velo es una película de muy buena calidad.
¿no? Tiene una buena fotografía, está muy bien editada, está muy bien actuada, pero a Rulfo le incomodaba esto, ¿no? Y luego también comentamos el caso de Talpa, una película dirigida por Alfredo B. Crevena, por ahí del 55, si mal no recuerdo, en donde decía, bueno, hay una relación entre el protagonista y su cuñada, ¿no? Es una relación ilícita, ¿no? Pero finalmente para Rulfo es lo que le daba una dimensión trágica y su densidad a los personajes. Entonces Rulfo no condenaba a sus personajes, no hacía juicios de valor, no había víctimas ni victimarios. Él los entendía como seres humanos complejos, contradictorios, y entonces era una relación ilícita, pero grandiosa, ¿no? Porque a pesar de todo, habían tenido su relación y además con todo y que hubiera cierto remordimiento. Pero la visión de Rulfo era totalmente distinta. Carente de juicio, podríamos decir. Exactamente, muy respetuosa. En cambio, Crevena tiene una visión moralista y condena la relación entre el protagonista, Tanilo, y la cuñada. Desde un principio. Desde un principio. ¿Cuál fue tu aproximación visual hacia esta película? ¿En qué te inspiraste? Bueno, yo andaba en aquella época muy preocupado por la filmolingüística. Entonces me interesaba mucho ubicar acciones fuera de cuadro, que el espectador no las viera, pero que a través de su sonido, del asombro, del reflejo, estuvieran presentes en cuadro. Y que a veces, lo más importante, sucediera fuera de cuadro. Que es bien interesante, caray, ¿no? Ese planteamiento. Sí. El no estar viendo la acción tal cual, ¿no? O estarlo viendo desde otro punto de vista, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces el nivel emocional no radica solo en lo que se está viendo. Yo, por ejemplo, algo que siempre me ha chocado es entender el cine y la cámara de cine como un recipiente, un receptáculo en donde hay que encajar lo que ya significan en sí mismas las acciones, sino que al contrario, la cámara, la música, el color, los ruidos incidentales, los ambientes, también significan. También me interesaban las escenas subjetivas, ubicar a la cámara, digamos, en el centro del huracán, no que estuvieran fuera, sino en medio de los actores. Por ejemplo, en Diles que no me maten, donde el protagonista son Ernesto Gómez Cruz y Jorge Fegan, excelentes actores. Cuando Juvencio Nava, Ernesto Gómez Cruz, mata con una pica de buey a Jorge Fegan, a don Guadalupe Terreros, la cámara ocupa el lugar de Fegan, de don Guadalupe Terreros, y entonces es impresionante ver cómo la pica de buey pasa a un lado del cuadro de la cámara. Entonces es darle vida a las escenas subjetivas, identificar plenamente al espectador con lo que le está pasando a los personajes. También me interesaba, por ejemplo, la elipsis de progresión, es decir, los saltos en el espacio y en el tiempo, pero sobre todo en el tiempo. Y hay algo en Los Confines que me gusta mucho, que ya cuando han apresado a Juvencio Nava y lo llevan ante el coronel para entregarlo y que le hagan justicia por el asesinato de don Guadalupe Terreros, el hijo de don Guadalupe, que es coronel y que lo viene a justiciar, le dice, pues, prepárate porque te vas a morir, denle de tomar para que no le duelen los balazos. Entonces, Ernesto Gómez Cruz, Juvencio Nava, suplica que no lo maten. Corto, y hay una serie de escenas subjetivas, cámara en mano, para expresar toda la angustia de que huyó toda la vida de que fuera apresado y fuera ajusticiado. Y no muestro el fusilamiento. Simplemente de esas subjetivas enloquecidas corto, y él aparece ya muerto, encostalado, amarrado al lomo de un burro, y su hijo se lo lleva. Entonces hay una elipsis, hay un salto en el tiempo. Evito lo cruento, evito lo evidente, lo obvio, que es el fusilamiento, y hago una figura elíptica, artística, creo yo, muy interesante y muy eficaz. Visto desde ahora, Mittel, ¿cuáles son los principales retos en trasladar el universo de Juan Rulfo al cine? Yo pienso que el secreto está en que el adaptador, el guionista, realizador, no quieran seguir al pie de la letra
la intriga de la novela. Yo creo que uno como creador, como realizador cinematográfico, tiene que entender cuál es el cogollo, la esencia del cuento, de la obra literaria. Decir, yo hago otra intriga, hago otra trama que tenga valor como expresión audiovisual. Por ejemplo, es curioso, a mí mucha gente que ha visto Tras el horizonte y los confines me dice, es que eres muy respetuoso. Sí, soy respetuoso del sentido, pero la apariencia, la intriga, la trama es muy distinta. Yo agregué personajes, acciones, secuencias, y bueno, para mí realmente es un halago el que me digan, no se nota. Pero yo creo que la manera, el método es trabajar con libertad. Es otra cosa el cine a la literatura, y así lo asumo desde un Y principio. no dejarte intimidar, ¿no? Por el peso mismo de la obra literaria, ¿no? Así Del es. material. Sí. Amigos, no se vayan. Después de esta breve pausa vamos a continuar con el taller de actores profesionales, especial de directores. Ya estamos de regreso aquí en el taller de actores profesionales, especial de directores. Continuamos conversando con Mítl Valdés. En 1993 diriges Los vuelcos del corazón. ¿Cómo diste con Resurrección sin vida de José Revueltas? ¿Recuerdas? Sí. Ese cuento lo leí por primera vez ya estando en el CUEC después del 68, ¿no? Por ahí del 70, 71. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, hablando de esta relación de literatura y cine y del realizador con el novelista, yo creo que lo importante es que uno establezca puentes emocionales. Uno como realizador con el autor de la novela o del cuento, del material literario. Y en ese caso a mí me sacudió terriblemente porque es una autocrítica de José Revueltas sin piedad. Él, en un cuento que es Resurrección sin vida de 3, 4 páginas, logra condensar su cosmovisión y concentrar su visión crítica hacia la izquierda mexicana, hacia el Partido Comunista. Plantea muy bien sus problemas existenciales más íntimos, más dolorosos, y su desesperación por cómo el compromiso político te obliga a veces a ir en contra de ti mismo y a sacrificar cosas verdaderamente terribles, ¿no? Sacrificar el amor, ¿no? Es muy duro. Entonces, guardando la debida distancia y con todo respeto, yo después del 68 tuve experiencias radicales en política, no tanto como las del maestro Revueltas, por supuesto, en donde mi generación se mostraba muy intolerante, ¿no? Y también asumí una actitud autocrítica hacia mis propios amigos, hacia mis propios compañeros, y ese cuento me echaba en cara a mí, me restregaba en la cara ese dogmatismo, esa intolerancia con que actuamos. Entonces, eso fue lo que me llevó a adaptar Resurrección sin vida. En esta película, Arturo Beristain encarna a José Antelo Cruz, un escritor y activista que atraviesa por una crisis existencial. ¿Cómo construiste este personaje de la mano de Arturo? Bueno, Arturo Beristain es un gran actor, de un profesionalismo, yo diría a veces obsesivo. Yo creo que todos los actores trabajan más o menos en el mismo sentido, pero Arturo cuida el mínimo detalle, desde la suela de los zapatos, la chamarra, el aspecto. Y él es una gente que estudia a sus personajes muy a fondo. Platicamos mucho tiempo antes, pero a mí me interesaba mucho, no solo la opinión de Arturo, de todos los actores, pero Arturo siendo el protagonista, decía, a ver, ¿qué piensas de tu personaje? ¿Cómo lo podemos afinar, construir? La idea es incidir en estos aspectos de José Antelo Cruz, alter ego de José Revueltas. Entonces, ambos leímos la obra de Revueltas y tratamos de conocer lo más que pudimos de la biografía del propio Revueltas. Entonces, realmente fue un proceso gozoso el trabajar con Arturo Beristain por su compromiso con la película, con el personaje, conmigo. Y años antes, algún día nos encontramos en la calle y platicamos, dijimos, algún día vamos a hacer algo juntos. Y eso fue Los vuelcos del corazón. Es una historia ambientada en la década de los 40 del siglo pasado. Indudablemente esto implica
enfrentar varios obstáculos y retos en la recreación histórica, la recreación de la época. ¿Cómo te fue a ti en esta película en particular, en ese renglón en específico? El planteamiento, digamos, estético, cinematográfico de la película era tener como modelo el cine mexicano de los 40. No tanto de esos aspectos que lo hacían comercial, sino más bien de aquellos aspectos que lo identificaban como el cine de una época, de una manera de editar, de una manera de construir la historia, de una manera de ver a los personajes. Vi muchas películas de aquella época del cine mexicano, pero hubo 2 o 3 que realmente me determinaron. Uno fue La Mancha de Sangre, una película muy poco conocida de un cineasta que dirigió solo 2 o 3 cosas, Mogart, muy interesante película. Obviamente Salón México, que tenía mucho que ver con todo este bajo mundo en que ubica revueltas la trama del cuento y después yo de la película. Entonces mi idea era partir de pintores como Rivera, Siqueiros, en el aspecto visual, sus colores, sus encuadres, sin tampoco que fuera una cita permanente ni una copia. La música, bueno, pues son boleros, danzones, algunos los compuse yo mismo. De eso quiero hablar en particular, Mito. Esta fue una cinta que te dio mucho reconocimiento, nominaciones a los premios Arieles, pero dentro de las nominaciones hay una consideración al mejor tema musical, el cual es de tu autoría. ¿Qué nos puedes platicar de tu faceta como músico? Bueno, como músico soy totalmente empírico. Tomé clases de música siendo niño, aprendí a tocar el acordeón. Mis conocimientos de música son muy elementales. Lo que sí desarrollé fue una sensibilidad. Inclusive tuve la oportunidad de irme a la Unión Soviética a estudiar música en algún momento. ¿Tocas algún instrumento? Tocaba ya hace mucho que no, el acordeón. El acordeón. El acordeón. Entonces el tema principal de la película es de mi autoría, los danzones también. Hay alguna música griega que sí la utilicé, de música popular griega de los años 40, 50, ¿no? Pero ya no lo voy a hacer nuevamente. Aunque quedó bien, quedó bien. ¿Qué recuerdas de la experiencia del Festival de Cine en Berlín, de presentar esta película en este importante evento cinematográfico? Bueno, pues cuando se exhibieron Los Vuelcos del Corazón, que fueron 3 o 4 funciones, el público siempre era invitado por los organizadores a que se quedaran a platicar sobre la película. Bueno, fueron pláticas de hora y media y nos corrían porque ya venía la siguiente función. Y la gente muy interesada. Al principio esperaban algo como muy divertido, muy rumboso, muy latino, ¿no? Muy desenfadado. Ya cuando veían la película se daban cuenta que no, que era una película más bien amarga, difícil, pero curiosamente les prendió y se quedaron y veían algo que también les tocaba, porque era la época en que también Alemania y Berlín salían de toda esta época del bloque socialista y el muro de Berlín. Entonces fue muy interesante, fue bien recibida la película, yo me siento muy contento. En el 2012 realizaste un documental titulado 200 años después. De alguna manera, Mito, vuelve a cuestionar este asunto que te ha llamado la atención durante toda tu vida como cineasta, que es la vigencia de los ideales que dieron lugar a movimientos, en este caso la independencia de México. ¿Cómo surgió la idea de hacer este documental? Bueno, es curioso, pero quizá los mexicanos, por obligación, debiéramos conocer San Miguel de Allende porque es la cuna de la independencia. Yo, francamente, ya fue muy grande que estuve en San Miguel de Allende, que lo conocí, y sobre todo por amigos que vivían ahí, que residían, que no había visto en mucho tiempo, y me dijeron, oye, pues vente acá y pásate unos días. Y para mí fue impactante llegar y ver ese San Miguel de Allende, que en realidad es una colonia de ciudadanos estadounidenses. Y entonces
Ya después de los primeros días que caminé, que estuve en el shopping, como se dice, ¿no? de curiosidades, se empieza uno a dar cuenta porque de lo que pasa atrás de toda esa apariencia de auge turístico. Hay problemas sociales, ecológicos muy graves que hasta ese momento en que yo hice el documental, que yo sepa, nadie había tratado en una película. También, por otro lado, yo necesitaba saldar esa deuda, ese fantasma de ese compromiso social y político. Decir, bueno, ya hice algo en donde yo doy una visión de una realidad social, política y económica, y de momento creo que no volveré a hacer documental, aunque fue una experiencia muy interesante, muy estimulante. ¿Por qué no volverías a hacer documental? Porque me interesa más la ficción. Sí. Creo que es una manera más directa de llegar al espectador por la vía emocional y por la vía de la metáfora, la parábola. Me siento más cómodo ahí. ¿Qué papel juega un director de fotografía en tus películas? Exactamente el mismo papel que un actor. E inclusive, si yo he tenido la idea de que la cámara no es un receptáculo, sino que tiene una función activa en la significación del discurso fílmico de la película, bueno, pues eso ya da una idea que le doy mucha importancia a la fotografía, pero también al sonido. Son dos aspectos del lenguaje audiovisual indisoluble, ¿no? Que van siempre juntos, pero siempre trato de compartir con el fotógrafo, para mí es el fotógrafo, así de sencillo, toma de decisiones respecto a cómo se va a mover los actores en el espacio. Hay que afinar. Finalmente es un ballet en el que interviene la cámara como otro bailarín. Se va a mover, se va a desplazar. ¿Qué papel juega la intuición en el quehacer cinematográfico, Mitl? Mucho. Yo creo que es el 50% de la creación cinematográfica. O sea, tú preparas un guión. Yo soy muy obsesivo con mis guiones, con planificar mi shooting script y todo. Pero cuando tú llegas a la locación y al set y te empiezas a enfrentar a los imponderables de la producción, estás en el filo de la navaja. Entonces tienes que tener la disposición de improvisar lo que sea, siempre y cuando conserves, salves el sentido esencial de la secuencia y se logre salvar la comunión del equipo de trabajo. ¿Ves tus películas a destiempo? Como estoy tan al pendiente durante toda la postproducción, yo las he editado casi, ¿no? Llega un momento, es un proceso satánico, llega un momento en que ya te desborda y que no quieres saber más de esas imágenes, porque eres el primero en saber las cualidades y los errores que se cometieron. Ya algunos que son insalvables, ahí están, ya van a quedar para la historia. ¿Los tienes identificados aquellas cosas que cambiarías si tuvieras la oportunidad de volver a hacer la película? Sí, pero he de decirte que afortunadamente son más los aciertos que los desaciertos. No me gusta ver mis películas después. Yo Los Vuelcos del Corazón la dejé de ver creo que 15 años y la vuelvo a ver ahora con motivo del homenaje que le rinde la universidad a José Revueltas. Y me satisfizo verlo porque dije, bueno, el 80% de la película lo vuelvo a firmar. Amigos, después de esta breve pausa vamos a continuar conversando con Mitl Valdés aquí en el Taller de Actores Profesionales Especial de Directores. Y bien, estamos de regreso aquí en el Taller de Actores Profesionales Especial de Directores. Nuestro invitado de hoy es Mitl Valdés. Estábamos platicando antes de empezar el programa, Mitl, que hay una especie de malentendido con respecto a qué es el éxito como cineasta. Creo que no todos los directores tienen que ser Alejandro González Iñárritu, o Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón o ganar Óscares, sino que también hay otros renglones que se pueden explorar y en este caso tú encontraste en la docencia, ¿no?, una posibilidad para ejercer también el quehacer del director cinematográfico.
Sí, yo pienso que esta vocación por la docencia obedece a una vertiente familiar, porque mis abuelos, mi madre, fueron en su momento profesores importantes de inglés, de secundaria, de danza. Y por ahí yo he encontrado un desarrollo profesional importante, satisfactorio, aparte del cine. Pero si elegí, digamos, como el 50% de mi vida la docencia del cine, fue porque esto también me iba a dar libertad para elegir, cuando hubiera oportunidad, qué proyectos iba a realizar y cuáles no. Yo nunca he estado dispuesto a hacer cine por encargo. No porque yo le critique, sé que es una forma de vida muy digna, pero lo que me ha interesado es el cine de expresión personal, ¿no? Es una manera de autoanalizarse, de verse, de superar problemas, conflictos, de proyectarse al futuro. Y eso no siempre lo vas a conseguir obteniendo Óscares o Césares, o el premio que sea, aunque pueda ser muy estimulante que reconozcan tu trabajo. Pero he tratado de mediar la docencia con el desarrollo profesional como cineasta, ¿no? Editando, escribiendo guiones, dirigiendo programas de televisión o documentales y los 3 largometrajes que he podido realizar, ¿no? Ahora, en el CUEC y en la universidad uno aprende a ver las cosas de otra manera. Este concepto de éxito, pues ya no es solo el de la persona que adquiere fama y dinero, que eso es muy, muy, muy relativo en cine, porque los periódicos, la televisión hablen de tu trabajo. Sí, eso es muy exitoso, el reconocimiento público, ¿no? Los premios también, indudablemente. Pero hay satisfacciones más íntimas, más personales, que se pueden encontrar en la docencia, en la investigación, en la producción de televisión, ¿no? Y muchos egresados del CUEC lo ven así. Entonces el éxito a veces está más relacionado que con una satisfacción meramente personal, también con una satisfacción que te da el servicio social, el ayudar a otros a que logren su cometido y en este caso a que se formen como cineastas. A mí realmente eso me ha dado mucho gusto, ¿no? Y por el CUEC, en la materia de guión, pues han pasado, no sé, para mí 35, 36 generaciones y de estos hay cineastas que han descollado a nivel nacional o a nivel internacional. Inclusive... ¿Los puedes detectar fácilmente como maestro? ¿Perdón? ¿Puedes detectar a estas jóvenes promesas, por ejemplo, en un primer encuentro con estos estudiantes? Es decir, este chavo, esta chica puede convertirse en una voz interesante como cineasta. Sí, eso sucede más bien, tú puedes ver esta capacidad para la docencia en los estudiantes ya que van en grados avanzados. Cuando ya han definido a qué área del cine se quieren dedicar, cuando ya no tienen esta idea glamurosa del cine, ¿no?, que tanto difunden los medios de comunicación, cuando empiezan a sentarse como personas, porque cuando ingresan todos quieren ser realizadores. Ni siquiera, muy pocos te dicen, yo quiero ser cinefotógrafo o editor o productor. No, no, no. Todos quieren ser directores. La mayoría quieren ser realizadores en su fuero interno. Ya conforme van estudiando se van dando cuenta de cuáles son sus talentos, sus capacidades, su verdadera vocación. Y entonces ya más bien es hacia el 7º, 8º semestre cuando dices, aquí hay una vocación para la docencia, ¿no? ¿Qué es lo más emotivo que te haya sucedido en la proyección de alguna de tus películas? Ciertamente cuando tú ves tu primer trabajo en pantalla, aunque estés solo o estés con el crew que colaboró contigo, pues es como un nacimiento. Es como si volvieras a nacer. A mí me sucedió que la primera vez que vi algo que yo dirigía y que era un ejercicio escolar, pues no tenía mayor importancia como obra profesional, pero me emocioné. Y sí, se me escurrió una lágrima porque, mira, ya Mitl no solo está aquí, está afuera, ya está aprendiendo a estar afuera.
y eso te permite establecer una comunicación pues, con tu entorno social, ¿no? Luego fue también para mí muy emotivo cuando se estrenó Los Confines en el Centro Cultural Universitario, allá por 1987. En esa función estuvieron presentes Clara, la viuda de Juan Rulfo, y Juan Carlos, su hijo, que era muy joven, que aún no estudiaba cine. Y al término de la exhibición, se acercó Juan Rulfo. Obviamente me gratificó enormemente que mi propuesta radical, extraña, poco convencional, fuera muy bien recibida, ¿no? Hubo aplausos. Y al final Juan Carlos Rulfo se acercó y me dice, es que ahí está mi papá. Entonces, a pesar de todos los cambios que yo había realizado a la trama, me satisfizo mucho porque ese era mi compromiso con Juan Rulfo, que ya había muerto y que no pudo estar en el estreno con nosotros, ¿no? Y luego de regreso a casa, María Esther, mi esposa, que había escuchado lo que me había comentado Juan Carlos Rulfo, me dice, ¿y estás tú embarrado en toda la película? ¿No? O sea, todo me estaba manifestando. Y sí, porque el estilo que yo buscaba, que es muy de Mittel, más que de Juan Rulfo, ahí había quedado. Entonces, todos son momentos muy estimulantes. O en Berlín, en la primera exhibición de Los Vuelcos del Corazón, realmente la reacción del público es muy estimulante, ¿no? Y a mí no me ha interesado tanto hacer cine por el ego, la fama. Me interesa ver cómo Mittel va avanzando como ser humano después de cada película. Es lo que me decías, que si no, no tiene sentido esto. No. El crecimiento como ser humano y como cineasta tienen que ir de la mano, ¿estás Así de acuerdo? es, sí. Mira, quizás sea una posición muy personal, Sí. ¿no? Pero lo que sí te puedo garantizar es que Mittel Valdés es distinto después de cada película o después de cada guión. Y yo lo que busco es madurar como persona. Y eso tiene mucho que ver con este sentido de responsabilidad social que me inculcaron en la familia y que adquirí que confirmó la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, ahora estoy trabajando, bueno, ya terminé el guión de un nuevo largometraje, pienso que será una producción extranjera. ¿Lo vas a dirigir también, Mittel? Yo espero que sí. Es mi intención dirigir ese largo. Pero igual si alguien me dice, oye, me gusta mucho el guión, te lo compro y lo dirijo, y es una gente que para mí merezca respeto como realizador o productor, igual, ser el guionista nada más, no tendré empacho en hacerlo. Pero es un proyecto muy personal. Y aunque es una transposición a la expresión audiovisual de una leyenda mesoamericana, no digo más porque es de mal agüero. No queremos darles ideas a los que nos están viendo, ¿verdad? Por ahí, guionistas. Es una apuesta muy personal otra vez. Y Mittel tendrá que salir distinto después de que yo lo haya filmado o que lo haya filmado otra gente. ¿Tú crees que hay una posibilidad en el futuro de poder consolidar una industria en nuestro país que nos permita que los productores sean menos dependientes del apoyo gubernamental, por ejemplo, de las subvenciones nacionales e internacionales también? Lamento decirlo, pero creo que mi punto de vista es bastante pues amargo, porque no creo que cambie mucho. O sea, para que el cine mexicano fuera un éxito como industria, tendrían que aceptar distribuidores y exhibidores compartir las ganancias en los mismos porcentajes con el productor. Darle al productor desde la primera función en las salas de cine su ganancia, ¿no? Y tendrían que darle la misma oportunidad al cine mexicano que tiene el cine estadounidense para exhibirse. Y eso, francamente, no creo que cambie. Por eso mi visión es un tanto pesimista. Y además son las reglas del neoliberalismo y son las reglas del mercado. Y entonces, si no eres divertido y si no eres espectacular, entonces tu película no va a funcionar y va a ser un fracaso en taquilla. Entonces, por eso muchos jóvenes tratan de hacer este cine ligero, de comedia, y yo creo que está muy bien que lo intenten, pero excepcionalmente, o salvo raras excepciones,
la industria del cine mexicano no se va a recuperar. Eso ya no existe. Y lo mismo pasa en todo el mundo. Quizá donde estén ahorita sacando un poco el cuello, pero siempre en los términos en que marca Hollywood, es Brasil, el cine brasileño. Yo creo que ellos están muy bien. España tuvo un excelente momento por ahí de los 70s, los 80s, y ya otra vez no andan las cosas tan bien, ¿no? Muy bien. Pues fue un placer y un privilegio tenerte, maestro Mítul Valdés, aquí en el escenario del Taller de Actores Profesionales. Regrese cuando quiera y esta es tu casa y la mejor de las suertes en este proyecto que estás a punto de iniciar. Lo mismo les deseo a ustedes, que sigan con esta labor tan importante de registrar la experiencia de los cineastas y los actores mexicanos, porque actualmente pues, ya la historia se hace a través de la televisión. Entonces esto quedará para cuando los investigadores quieran ver qué estaba pasando con el cine mexicano en esta época, pero también en todas las áreas del conocimiento y de la actividad humana, ¿no? De manera que, bueno, pues una felicitación al programa, a los productores, a todo el crew, por dedicarse a ello. Muchísimas gracias, Mito. Ha sido un placer.